En este mes de octubre, mes de tradiciones, de creencias, de fiambre, de muertos, de vivos y Día de los Santos, es una buena oportunidad para deconstruir la ciencia, de construir la pseudociencia, de construir la física y la metafísica. Y para poder entenderlo, tenemos que comenzar definiendo algunos conceptos básicos como qué es deconstrucción y qué es ciencia. Hay muchas definiciones, muchas más interpretaciones, pero para fines prácticos de esta presentación, diremos que la deconstrucción es un repensar. En esta charla de hoy, de un ejercicio práctico de pensamiento crítico, utilizaremos la dialéctica, es decir, analizaremos la tesis, antitesis y síntesis de las diferentes perspectivas de la ciencia y de la pseudociencia. Deconstruiremos los conceptos, repensaremos, reaprenderemos, reconsideraremos y decodificaremos los diferentes criterios científicos del día de hoy. Y buscaremos un justo medio que beneficie al yo y al otro. Este ejercicio de pensamiento crítico nos abrirá la mente para conocer hasta dónde podemos comprender eso que llamamos ciencia. Como les decía, hay muchas definiciones y muchas más interpretaciones de lo que es la ciencia. Pero para fines prácticos, para la presentación de hoy, diremos que la ciencia son los métodos creados por el hombre para conocer la realidad, utilizando la experimentación y la comprobación. Si nosotros utilizamos la fe como método para conocer la realidad, le podríamos llamar religión. Y si usamos la razón para conocer la realidad, le podemos llamar filosofía. Pero en ese momento usaremos la experimentación y la comprobación de los demás como uno de los mejores métodos para poder relacionarnos como método de lenguaje, para poder entendernos sobre lo que la realidad es, sobre lo que somos nosotros y cómo nos comportamos. Como dice Stanislav Dagen, aprendemos desde que estamos en el útero materno incorporando informaciones conscientes e inconscientes para crear una base que podemos llamar inconsciente y sobre esa base actúa el consciente y puede crear hábitos, costumbres, creencias, tradiciones, lenguajes. Podemos crear la matemática, podemos crear el lenguaje, el idioma, las fronteras, las matemáticas, las ciencias y las filosofías e incluso las religiones. Entonces, como pueden ver en esa diapositiva, podrán comprender cómo los conocimientos de la raza humana son evolutivos en el sentido de que lo que conocemos hace 2000 años, poco a poco lo hemos ido mejorando y ampliando. Las fronteras de la ciencia están constantemente creciendo y ampliándose más allá de lo que antes podíamos conocer. Por ejemplo, en época de Ptolomeo y Aristarco, Ptolomeo creía que la Tierra era el centro del universo y Aristarco, a través de observaciones de los astros, decía que el Sol era el centro del universo. Tuvieron que pasar 17 siglos, 1700 años, para que Copérnico, a través de observaciones junto con Galileo y el uso del telescopio, se pudieran dar cuenta que el Sol era aparentemente el centro del sistema solar. Posteriormente fue Newton quien describió la gravedad, sin saber qué era, y todavía hoy no sabemos qué es exactamente. Describió los efectos de la gravedad a nivel de lo que percibimos con nuestros sentidos. Cómo cae una manzana de un árbol, cómo se mantiene la luna a esa distancia, cómo orbitan los planetas, qué es lo que vemos en el cielo nocturno. Fue Einstein el que nos dijo que la materia y la energía eran iguales, solo que la materia va a la velocidad de la luz al cuadrado para que se convierta en energía. Pero la energía pasa a ser materia y la materia pasa a ser energía sin destruirse. El principio fundamental de la ciencia de hoy. Y la gravedad era geometría. Podemos comprender la gravedad como una tela
en todo el universo, que se hunde conforme dejamos bolas de billar, como que fueran bolas de boliche, como que fueran pelotas de básquetbol o de fútbol sobre una sábana. Así se deforma la construcción espaciotemporal y eso es lo que podemos interpretar como una gravedad. La gravedad hoy se cree que está formado por gravitones, que son partículas que pasan de un universo a otro. Y por eso la gravedad es tan débil en la Tierra. Porque ¿por qué puedo levantar yo estos lentes a pesar que la Tierra, que es tan grande como ustedes saben, atrae a los lentes y yo le gano? Porque la gravedad es muy débil. Y Lisa Randall afirma que esos gravitones vienen de otro universo. Y a partir de eso hay teorías nuevas que se llaman teoría de la M, teoría de los universos paralelos, teoría de las dimensiones extras. Pero fue Hawking el que realmente amplió aún más el conocimiento de la astrofísica y nos enseñó a considerar los agujeros de gusanos como unos túneles que podrían pasar a otra dimensión. Y en ese túnel oscuro con una luz al fondo, esa luz del fondo podría ser otro universo paralelo. Ese concepto abstracto astrofísico de los agujeros negros y agujeros de gusano es lo que conocemos hoy como agujeros espaciotemporales, y uno de esos agujeros gigantes está en el centro de la galaxia, de la Vía Láctea, donde estamos nosotros. Hoy conocemos que el universo tuvo un fin, tendrá un fin y tuvo un inicio, un alfa y un omega, un principio de los tiempos y un final de los tiempos. Y a través de la creación del hidrógeno y el helio, a partir de la nada, siendo esa nada un campo de Higgs que formó materia a partir de partículas de Higgs, se formó el hidrógeno y el helio. Y a partir del hidrógeno, el helio y el litio, en explosiones cósmicas de estallidos estelares de supernovas o gigantes rojas, se produce el oro, se produce el carbono, se produce el azufre, se producen muchos elementos que nos constituyen hoy como seres vivos. Y como dice Carl Sagan, somos nosotros polvo de estrellas, estrellas que estallaron hace millones de años y que hoy vemos la luz en el cielo nocturno. Lo que estamos viendo en el cielo nocturno de hoy son fantasmas estelares de estrellas que se extinguieron, desaparecieron hace millones de años. Otra cosa interesante es que existe la materia y la energía oscura del universo, que constituyen el 96% de todo lo que existe en el universo. Esto quiere decir que todo lo que nosotros miramos con los ojos en el cielo nocturno es el 4% de lo que existe. El resto no conocemos absolutamente nada de lo que es. Otra cosa interesante que conocemos hoy, a la ir ampliando los conocimientos científicos de astrofísica, es que el Sol es como que fuera un cometa que da vueltas alrededor de la Vía Láctea, alrededor del agujero negro que les comentaba. Y cada 230 millones de años el Sol vuelve al mismo lugar. O sea que un día galáctico tiene 230 millones de años. Y nosotros vamos en el planeta Tierra en esa cola del cometa del Sol que se está moviendo alrededor de la vía láctea, del sistema de la Vía Láctea. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el centro del universo? Entonces, si vemos esta representación gráfica eh, computacional, nos podemos dar cuenta que cualquier punto que busquemos en el universo, en la noche, vamos a ver que todo confluye hacia ese punto. ¿Qué significa eso? Que todo es parte del centro del universo, incluso nuestro sol, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra constitución física, estuvo un momento unido al todo en el Big Bang, en el inicio de los tiempos. Un Big Bang que describió Lemaitre, un sacerdote jesuita, que le dijo a Einstein que tuvo que haber habido un huevo primordial, un primer momento del universo, y Einstein se burló de él. Y en son de burla le dijeron que era una gran extraído, una Big Bang, y todos se reían de esa teoría. De esa teoría hoy es la teoría que conocemos como la teoría del Big Bang. Entonces, ¿qué es la metafísica? Si nos hacemos una introspección hacia los conocimientos aristotélicos, diremos que la metafísica, para fines prácticos de esta presentación, es lo que está más allá de la física, lo que está más allá de la razón, lo que no comprendemos hoy, pero que podemos comprender mañana.
Por ejemplo, en el tiempo de Aristóteles, él consideraba que todo estaba constituido de tierra, aire, fuego y agua, mientras que Leucipo y Demócrito decían que estaba constituido de átomos. Como pueden ver, la metafísica de hace 2500 años es la física de hoy que comprendemos como teoría atómica que surgió a partir de las ideas de Demócrito y de Leucipo hace 2300 años. Y fueron comprobadas 2300 años después que ellos lo dijeron a través del concepto de la teoría atómica de Born, Einstein y Feynman y mucha gente más. Entonces, antes consideramos que el centro de la Tierra es el centro del universo. Y luego consideramos también que el éter existía, que no existía el vacío, que existía algo que se llamaba éter. Hoy sabemos que el vacío no existe. El vacío es un campo de posibilidades infinitas, un campo cuántico. Entonces, en cierto sentido, ese éter podemos entenderlo hoy como que fuera el éter de Aristóteles. Quiere decir que la física de hoy es la metafísica de ayer. Entonces, a partir de la metafísica podemos comprender cómo la Tierra da vueltas y cuando uno tiene una piedra de un edificio, la piedra cae recta y no se mueve a pesar que la Tierra se está moviendo por un sistema gravitatorio compuesto por ciertos elementos que transcurre alrededor del planeta Tierra. Y por eso es que no nos caemos si estamos en la parte inferior de la Tierra. ¿Dónde es la parte inferior de la Tierra? Depende de dónde están observando. Por eso la relatividad y el tiempo y el espacio puede hacer que nosotros hoy estemos parados en la Tierra, siendo nosotros la parte inferior de la Tierra, y no nos caemos por la gravedad. ¿Y qué es la gravedad? Una deformación geométrica del campo espacio-tiempo. ¿Y qué es eso? Una deformación geométrica, no euclídea. Entonces, esos conceptos son importantes que veamos cómo han ido avanzando conforme vamos aprendiendo a partir de los criterios de la pseudociencia hacia la ciencia, por ejemplo. Por ejemplo, antes conocíamos la alquimia, hoy conocemos la química. La alquimia trataba de ver cómo se podría hacer el oro, por ejemplo. Hoy sabemos cómo hacer oro. Podemos saber cómo hacer diamantes. Necesitamos hidrógeno, helio y litio y la energía de un extraído estelar para crear oro. Los diamantes los podemos hacer hoy con compuestos químicos y presión muy alta. De la astrología pasamos al conocimiento de la astronomía, de la brujería a la psicología. Y a través del pensamiento crítico podemos investigar qué de cierto había en la química para que hoy sea de la alquimia, para que hoy sea química, y qué conocemos de cierto de la astrología, que hoy es astronomía, y qué conocemos de cierto de la brujería, que hoy es la psicología. Vamos a hablar un poquito más de este tipo de conocimientos. La evolución también ha ido ampliándose paulatinamente. Lo que dijo Darwin se ha ido ampliando a conocimientos de Mendel, el sacerdote, que escribió la genética. Hoy conocemos la epigenética y también el ADN. Hoy el premio Nobel de Medicina, que se llama Svante Pavó, describió la paleogenómica. Podemos saber los componentes genéticos de los neandertales y lo que nos hizo a nosotros Homo sapiens. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué fue lo que influyó para poder sobrevivir hoy a los neandertales, a los cromañones, a los Homo habilis, a los Homo erectus, a muchos otros homínidos similares a nosotros? Y se cree que muchos de esos conceptos fueron las construcciones mentales que creamos, el lenguaje, las matemáticas, el idioma, la religión, la sociedad, las fronteras y el engaño. Al crear el engaño, posiblemente, dicen algunas teorías, fue que pudimos ganarle a los neandertales en sobrevivir. Un engaño conducido con intención o un engaño creado sin intención. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el engaño? Si yo soy ignorante y digo algo que no es porque soy ignorante, no estoy engañando. Pero si tengo la intención de ganarles en algo y les engaño, es la intencionalidad lo que causa la mentira, como dice Jacques Derrida. Entonces, también podemos entender aquí la unión, no hay una pelea de genes. La evolución también puede ser evolutiva, paulatina, o puede ser por saltos, como la explosión cámbrica, como la extrusión de los dinosaurios por el meteoro, o como la extinción que vamos a hacer nosotros en el planeta Tierra si seguimos así. El ser humano destruye su medio ambiente, así como en la isla de los Galápagos, destruyeron toda la flora y la fauna
de Pascua, perdón, la isla de Pascua, destruyeron la flora y la fauna de la isla, tuvieron que emigrar. Así los mayas también destruyeron su hábitat y tuvieron revoluciones y guerras y destrucción de sus grandes imperios. Y así mismo vamos hacia un antropoceno, dicen algunos estudiosos, cuando nosotros podemos llegar a destruir el planeta Tierra por el calentamiento global. Entonces, como ven, la teoría de Darwin ha ido mejorando, así como las teorías geocéntricas y heliocéntricas han ido mejorando para entender el mundo real como es. Igual la evolución ha ido mejorando con diferentes teorías nuevas que se van sumando para ir creando nuevos paradigmas para entender mejor la realidad. Entonces, la ciencia está en constante evolución. Como dice la doctora Eva Jan Blomka, que la evolución es multidimensional, es genética, epigenética, cultural, histórico, social, tiene muchas perspectivas. Y como está apoyando también Steve Pavo y sus premios Nobel, a entender por qué somos humanos a diferencia del resto de los animales. Posiblemente el lenguaje, dice Chomsky. Es interesante leer todo ese tipo de libros y comprender cómo algunas personas pueden volverse fundamentalistas dogmáticos de la evolución, como lo hizo Hitler o como lo hizo Dawkins. Ustedes saben que el gen no es ni egoísta ni altruista, eso es mentira. El gen es y sirve para sobrevivir, no busca las verdades, como él insinúa en su dogmatismo fundamentalista de la evolución. Entonces tenemos que ser amplios de criterio para poder escoger lo mejor de cada libro y quedarnos con lo mejor de cada libro para buscar el bienestar propio y ajeno en un justo medio apropiado. Esos libros no hablan nada del origen de la vida. ¿Cómo surgió el origen de la vida? Hay dos teorías. Una dice que fue traído desde afuera de la galaxia a través de moléculas y partículas de aminoácidos y aquí se creó la Tierra que venía del exterior. Se llama panspermia esa teoría. Y otra teoría dice que no, que esas partículas elementales de la vida que se llaman aminoácidos se crearon aquí en la Tierra. Entonces el filósofo Henri Bergson, ganador del Premio Nobel de Literatura, en su libro La evolución creadora, y Teilhard de Chardin, un sacerdote jesuita que habla sobre la evolución creadora y un elan vital, como dice Bergson, de la vida que se va evolucionando hasta formar el culmen de la conciencia humana manifestada en Cristo como empatía y ética social a través de las células en espejo y la teoría de la mente. Es una evolución que va creando paulatinamente esa vida, buscando un mejor bienestar. Y lo que dice Teilhard de Chardin es que el punto omega precisamente es la evolución y la conciencia del ser humano, manifestada en la empatía, la ética y la sociabilidad. Cuando me morí vi que la realidad no era lo que parecía. Y por lo tanto comencé a investigar en las religiones el concepto de alma. Y pude darme cuenta que de los conceptos sumerios de Apsu, el Ka egipcio, el Nefesh hebreo, el espíritu cristiano, el Naf islámico, la psique aristotélica, el yo freudiano, la memoria de Eric Kandel, quien dice que nuestra conciencia es memoria, y la conciencia como observador de la física, podemos ver cómo el alma se convierte en información, cómo la psique o el ánima se convierte en criterios duales, ceros y unos que podemos guardar en una máquina, dice el profesor Michio Kaku. En el futuro de nuestra mente vamos a poder agarrar la conciencia, guardarla y ponerla en un robot, ponerla en un cyborg, ponerla en otro ser o mandarla al espacio o mandarla a otro planeta. No lo digo yo. Lo dice la física y el libro de Michio Kaku que se llama El futuro de la mente. Entonces, esos conceptos de alma y espacio, alma y capacidad de memoria, como dice Eric Kandel, lo podemos estudiar científicamente y abrir nuestra mente a los conceptos científicos que han ido evolucionando para que entendamos mejor la realidad. Entonces, ¿hay criterios de contraponer la religión y la ciencia? No. Son solamente perspectivas a través de la razón o de la experimentación que manifiestan lo que es la realidad, como le dije al principio en la definición de ciencia. Entonces podemos apoyarnos en los dos criterios. No tenemos por qué divergir entre la ciencia y la religión, entre la fe y la razón. Podemos comprenderlos de diferentes puntos de vista, como lo vamos a ver a través de esta presentación. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es eso del observador de la física? Se los voy a explicar en este experimento que se llama experimento de la doble rendija.
Si ustedes tienen una ventanita y hacen pasar unas partículas como balas de cañón y en el fondo se observan una franja de puntitos blancos, es prácticamente lo que estamos hablando de materia, porque la materia dejaría los puntitos como que fueran cinco, digamos. Y tenemos dos ventanas y hacemos pasar cinco a través de las ventanas, vamos a ver dos tiras de cinco. Pero a nivel cuántico sucede un fenómeno muy interesante, que en ciertos momentos, al momento de observar este fenómeno, en lugar de verse dos tiras de canicas, digamos, en este caso, comenzamos a observar un montón de tiras claras y oscuras de ondas de energía. Entonces la materia pasa a ser energía, lo que dijo Einstein. Pero ¿qué es lo que determina que la materia pase a ser energía? Es un fenómeno interesante que es el método de observación. O sea, cuando un científico quiere medir esto, las partículas se convierten en energía y esas energías dejan estas franjas claras y oscuras en la pared posterior. ¿Y qué significa esas ondas de energía? Son ondas de posibilidades. ¿Y posibilidades de qué? Posibilidades de que las partículas puedan pasar simultáneamente una misma partícula por las dos ventanas. Posibilidades que una partícula pueda ir al fin del universo y regresar y pasar simultáneamente por las dos ventanas. Posibilidades de aparecer y de desaparecer. Posibilidades de muchas formas del pensar. Entonces, lo que determina la realidad es el observador de la física. Eso no lo creyó Einstein. Entonces decía, entonces mientras yo no miro la luna no está ahí, burlándose en ese criterio de verdad del observador de la física. Pero todos los físicos de hoy, bueno, la mayoría por lo menos, que siguen la escuela de Copenhague, entienden esto como un concepto cuántico del observador. Y dentro de las fórmulas de la realidad está el observador como creador de la realidad. Entonces, si eso es cierto, dice Wigner, el observador que nos crea a nosotros tiene un observador que lo creó ese observador. Y ese otro observador tuvo que tener conciencia de alguien más para crear ese observador. Y así, así sucesivamente hasta el infinito, siendo una conciencia universal la que creó el universo, según esta teoría. Entonces quiere decir que una conciencia universal creó el universo. Y basado en eso, el profesor Michel Talbot hace una teoría física que se llama el universo holográfico, a partir de la cual hay información en otro universo que manda una representación holográfica a este universo. Y es la teoría física. Según esta interpretación del observador de Copenhague, podemos discernir que el gato de Schrödinger es un gato que puede estar vivo y muerto a la vez. Una interpretación física de la realidad cuántica. Y la indeterminación de Heisenberg dice, según la teoría cuántica, que una partícula puede aparecer y desaparecer y no podemos determinar dónde está, porque en el momento que la vemos ya no está la partícula ahí. Entonces la incertidumbre cuántica, ese es un juego de dados, como decía Einstein. Dios no juega a los dados, pero como dice el premio Nobel de Física, que se llama Alan Aspect, que fue galardonado hace un par de días, que la teletransportación, la incertidumbre cuántica y el efecto fantasmal son realidad. O sea que Einstein estaba equivocado y Dios sí juega a los dados. La realidad de la luna no depende de nosotros, depende de otras conciencias, animales, espirituales, o como lo quieran llamar, o la conciencia cuántica, o la realidad holográfica, o la realidad del número pi de Tononi y Edelman. Es decir, hay algo más, como dice Boom, de un orden explicado que es nuestra realidad. Es un orden implicado y un orden explicado. Algo está más allá que no entendemos y tenemos que seguir investigando para poder entender qué es lo que sucede. Aunque siempre habrá gente que no cree en esta teoría, como Mario Bunge, que es un filósofo muy bueno, muy inteligente, muy estudiado, que dice que esa no es la realidad de la física cuántica. Pero es uno contra la mayoría de físicos lo que dicen hoy y se llama interpretación de Copenhague y lo pueden ir a buscar al internet para que lo verifiquen. Así como dice Spencer, la religión y la metafísica puede ser la ciencia y la física, porque la ciencia y la física analizan lo relativo, acuérdense lo que dice Einstein, la realidad es dependiente del observador, o sea que el espacio y el tiempo son relativos al observador. Y la religión y la metafísica es lo que estudia lo absoluto, el ser principal que dice Heidegger, perdón.
que es lo que trasciende a la realidad misma. Es el mundo platónico de las ideas, es lo que nosotros tenemos en la mente para comunicarnos como lenguaje. Pero el mundo que trasciende la razón, lo que está más allá del Big Bang, lo que está más allá de los agujeros negros, lo que está más allá de las singularidades de la física, lo que es la materia y energía oscura del universo, no lo entendemos. Y esa es la metafísica de hoy, que podrá ser la física del futuro, que es lo que estamos viendo con el pasado. Nosotros hemos ido avanzando y comenzamos a entender cosas que antes no se entendían. Por ejemplo, el alma, el espíritu y la psique de la época aristotélica es lo que hoy conocemos como memoria, conciencia y observador. ¿Son diferentes? No. Son conceptos que se fueron creando y mejorando conforme hemos avanzado en el conocimiento científico. Entonces tengamos un pensamiento crítico, no tengamos un pensamiento dogmático radical. Abramos nuestra mente y aceptemos que podemos investigar con la ciencia cualquier cosa. Les recomiendo este curso de la Universidad de Edimburgo que se llama Filosofía, Ciencia y Religión, que es gratis, lo pueden buscar en internet y lo pueden hacer. Y así como antes creíamos en Dios y la divinidad y la religión, pasamos a creer en el siglo XVII, siglo XVIII, el positivismo. Comte, Spencer, Bacon, Parménides y Descartes pensaban que la razón era el fundamento de la realidad. Y pensábamos que con la razón podíamos entender todo. Tan entender todo que mucha gente comenzó a pensar que la razón y la ciencia podían ser la nueva religión. Incluso hay gente hoy que tiene una religión que se llama cienciología, porque creen que la ciencia explica todo. Se llama dogmatismo científico. ¿Y ustedes creen que la ciencia explica todo? Bueno, entonces veamos cuáles son las diferencias. Es interesante el pensamiento de Nietzsche cuando le preguntaron qué pensaba del positivismo. El positivismo lo que significa es que se cree que la razón y la ciencia y la comprobación es la realidad de todo. Entonces los hechos son hechos y a través de eso podemos entender la realidad. Contra eso, Nietzsche dice, contra el positivismo que dice que solo hay hechos, Nietzsche dice, no hay hechos, solo interpretaciones. Y cuando hablamos del intérprete, estamos hablando de una subjetividad. Quiere decir que nuestra mente crea la realidad, como dice la física de Copenhague. Entonces, Nietzsche, desde el punto de vista filosófico, llegó a la misma conclusión que la física cuántica del día de hoy. Y entonces le preguntan a Nietzsche, entonces, ¿qué es la verdad? Y Nietzsche responde, la verdad es un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es una palabra creada por el hombre para interpretar la realidad y como todo lo creado por el hombre es imperfecto. Entonces el lenguaje, la frontera, la religión, la filosofía, la ciencia y todo lo que ustedes puedan imaginarse que el hombre crea es imperfecto. Tiene muchas interpretaciones, tiene muchas definiciones y grupos de personas pueden entender algo diferente a lo que tu grupo cree. Pues que hay tantas religiones, por eso es que hay tantas fronteras, por eso es que hay tantos lenguajes, tantos idiomas y tantos sistemas económicos. Porque son grupos humanos que crean sus propios criterios mentales de realidad para hablar un idioma, para crear una frontera, para crear una moneda, para crear una religión, para crear una filosofía, para crear una matemática, para crear un lenguaje, una escritura. Entonces, eso que creamos es una creación mental humana y por eso puede variar y puede tener imperfecciones que nos pueden llegar a crear una realidad científica y una realidad pseudocientífica. Depende qué piensa cada grupo de científicos. Por ejemplo, ahora con el COVID lo podemos ver. Mucha gente, incluyéndome a mí, creemos que la ciencia experimental de las vacunas es efectiva. Y tanto así que yo estoy vivo después de haber tenido COVID, con 7 vacunas encima. Pero hay gente que cree que no. Los mismos colegas, grandes científicos, dicen que no creen en las vacunas. Entonces, ¿por qué es eso? Porque muchas veces nuestra mente se aferra a algo, aunque no sea verdad, para sentirse cómodo, seguro y avanzar en su misma vida. No les gusta quedar en esa incertidumbre que será que me van a servir las vacunas o no. Sencillamente no sirven y yo me aferro de eso y no importa. Se llama sesgo cognitivo. Y eso mismo lleva a crear grupos sociales en Internet ahora con las burbujas de información
que solo leen lo que ellos quieren entender y lo que ellos creen que es verdad, y siguen creando ese mundo y viven en una burbuja de ilusión, creyendo que las vacunas tienen mensajes 5G, que la mascarilla no sirve o que la vacuna no sirve. Eso es un sesgo de información que están equivocados. Y hoy está comprobado a través de la ciencia y la mortalidad de los hospitales. Soy médico de un hospital, la mortalidad ha bajado casi a nada, después de que todo el mundo se moría en el hospital. Quiere decir que sí sirvió la vacuna. Entonces, ¿la vacuna es un experimento? Sí, es un experimento, pero que ha cumplido con los criterios para poder producir. Entonces, tienen sesgada la información. Entonces, las industrias farmacéuticas van a ganar mucho dinero con las vacunas, sí, van a ganar dinero, pero a pesar de eso estamos vivos. Entonces hay que sopesar riesgo-beneficio. Entonces la verdad va a depender de qué lado están ustedes de la información, qué es lo que ustedes creen, qué es lo que ustedes leen y qué es lo que hablan con sus amigos para crear esa ilusión de verdad, de lo que dice Nietzsche. Son criterios antropomórficos, son escritos de metonimias y conceptos que creemos que son verdad, aunque sean falsos. Tan es así que en las revistas internacionales de ciencia, la Lancet, por ejemplo, se ha retractado de estudios que han sido publicados con sesgo cognitivo por medio de los investigadores, con mala intención o sin mala intención, no sabemos, pero sencillamente los estudios estaban mal hechos. Entonces, por eso se dejó afuera un estudio que decía que las vacunas tenían efectos sobre el autismo. Eso es mentira. Y como lo habían publicado, tuvieron que atacar el artículo de la revista para decir que era falso. Lo mismo pasó con la hidroxicloroquina, que sacaron unos artículos publicados en las revistas internacionales de ciencia y después tuvieron que sacarlos porque estaban mal hechos, con un sesgo cognitivo que pudo ser intencional o no intencional. Por ejemplo, la de las vacunas del autismo, tenía mala intención el investigador, porque él quería poner su vacuna contra sarampión, varicela y paperas, o rubiola. Entonces, él quería ganar más dinero, entonces publicó una cosa que era mentira, para ganar más dinero. Pero no siempre es así. Muchas veces nos podemos equivocar por ignorancia. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros manipulamos la ciencia? Sí, la manipulamos. Así se lo podemos utilizar, por ejemplo, para hacer radiografías y ver enfermedades. Podemos crear hoy carne sintética. Los científicos japoneses hicieron la primera carne de guayú, impresa en 3D, con sabor a carne de guayú. Ya podemos poner satélites en contacto con los meteoros y asteroides para poderlos desplazar y que no choquen contra la Tierra. Podemos ver el inicio de los tiempos a través del telescopio Webb. A mí yo tengo 3 bypass gracias a la ciencia, estoy vivo gracias a la evolución científica. Y también podemos mandar unos robots a Marte, pero también podemos usar la bomba atómica para matar millones de personas en Hiroshima y Nagasaki. También podemos utilizar el reconocimiento facial y las características emocionales de las personas y mandarles un dron para que los maten. Entonces, ¿de qué depende la bondad o la maldad de la ciencia? Depende del ser humano. ¿De qué depende la maldad y la bondad de la religión? Depende del ser humano. ¿De qué depende la filosofía, la economía y la política? Depende del ser humano. No es la teoría ni las ideas escritas en un papel. Es la interpretación que le dan los seres humanos y cómo lo utilizan para bien o para mal, para una verdad o para otra verdad, para la ciencia o pseudociencia, para la física o la metafísica. Entonces ahí donde está el límite. ¿Y cómo encontrar ese límite entre la ciencia y la religión, entre la ciencia y la pseudociencia? Nosotros manipulamos la información. En la época del tabaco, en la mediados del siglo XX, se manipuló la información y se decía que los doctores fumaban más camel. Y eso era mentira. El cigarro mata. Se promociona todavía hoy el azúcar en todos los supermercados. Y el azúcar mata. No somos naturalmente comedores de azúcar. El azúcar fue inventada, no fue comercializada por el ser humano para ganar más dinero. Entonces nos volvimos adictos al azúcar. La peor droga del planeta es el azúcar, más que la cocaína. Y han hecho estudios experimentales en ratas, donde las ratas prefieren el azúcar a la cocaína. Y las ratas que son adictas a la cocaína dejan de comer y se mueren por la adicción. Y entonces, y si mezclan cocaína y azúcar, ¿qué creen que sale? La Coca-Cola. Van a ver. Entonces el alcohol también es malo. Eso que consumo moderado de alcohol es mentira. El consumo moderado de alcohol los puede matar, les puede dar cáncer de mama, les puede dar cáncer de esófago, cáncer de garganta. El alcohol es malo. Deben tener cautela en dejar alcohol, que los niños tomen alcohol.
Cautelen los accidentes y mortalidad de accidentes de tráfico. El alcohol es malo, tenemos que tener cuidado con eso. Y no digamos el calentamiento global. La ciencia ha asegurado y ha confirmado que nos vamos a morir si seguimos así. Si no cambiamos los criterios de verdad de la ciencia con respecto a las personas que no creen en calentamiento global, nos vamos a extinguir. Entonces los tataranietos de nosotros ya van a estar en una situación muy delicada si es que sobreviven. Entonces la manipulación de la información o de la opinión o de la verdad depende de nuestros criterios cognitivos y nuestros estudios científicos y de lo que podamos apoyarnos para hacer valer lo que realmente nos va a convenir a nosotros y a los otros para sobrevivir como especie. Y muchas veces también hay mala intención y otras veces no hay mala intención. En los plásticos hay bifenol A, que altera las hormonas de las mujeres, de los niños y de los varones. En los insecticidas hay neonicotinoides que matan a las abejas. Eso va a matar a las plantas y después nosotros nos vamos a morir. El estudio de la influencia del engaño se llama agnotología, que es una nueva ciencia que estudia cómo la misma ciencia puede ser manipulada, como decíamos al principio, para bien o para mal, para beneficiarnos o no beneficiarnos. Y si no, vean lo que opina este director de una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo. Las cosas de otra forma. Si pudiera hacer eso, probablemente subiría el precio aún más. ¿Por qué? En el sector sanitario hay una demanda constante, así que podría haber obtenido aún más ganancias con un precio más alto. Y ese es mi objetivo final. Nadie lo dice ni se enorgullece de ello, pero vivimos en un sistema capitalista que tiene sus reglas y mis inversores quieren que obtenga el máximo en ganancias. No quieren el 50 o el 70%, quieren el 100%. Si todos pensamos así, vamos a destruir el planeta. Algunas otras veces podemos sacar medicinas sin saber que son malas. Por ejemplo, la epidemia de talidomida que deformó a muchos niños en la época de los 60. No sabíamos sus efectos secundarios. Pero al saberlo, tenemos que sacar las medicinas del mercado, no seguirlas dejando ahí a precios inconmensurables. Hay medicinas de 1.9 millones de dólares el tratamiento. ¿Quién va a pagar eso? Hay medicamentos que estudian células musculares, que afecciones cardíacas, problemas cardíacos, accidentes vasculares, déficit de atención infantil, daño hepático, psicosis y episodios suicidas con medicamentos. Entonces tenemos que tener cuidado y ver riesgo-beneficio para poder recomendar un medicamento apropiadamente a los diferentes pacientes. Entonces, ¿cómo podemos discernir entre la ciencia y la pseudociencia? Si nos basamos en la epistemología y la filosofía de la ciencia, podemos tener una mejor idea. Por ejemplo, Popper dice que la ciencia es la que usa el método hipotético deductivo y la falsación. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacer los estudios científicos según el método científico y en lugar de estar comprobando que son ciertos, tenemos que descartarlos con hallazgos diferentes a los criterios que nosotros queremos hacer. Y eso se llama de construir mi propio pensamiento científico y de construir mis propias teorías. Entonces hay que descartar las teorías según Popper para que algo sea científico y algo deje de ser científico, o sea, la frontera entre la ciencia y pseudociencia. Y lo que dice Kuhn es que lo que hay que hacer es cambiar paradigmas, o sea, que un paradigma se crea, por ejemplo, el paradigma de Ptolomeo, se queda retenido ahí, y ahora ya sabemos que el Sol es el centro del sistema de la Vía Láctea, y Aristarco de Samos, y de Copérnico, de Newton y Galileo. Entonces, ese paradigma de Ptolomeo se quedó ahí, borrón y cuenta nueva, y entra otro nuevo paradigma. Pero dice Lakatos que no, que los dos tienen razón. El método hipotético deductivo y la falsación es útil, hay que descartar las teorías y a la vez hay que sumar nuevos paradigmas. Hay que utilizar los dos criterios de verdad para limitar la ciencia de la pseudociencia. Entonces dice Feyerabend que no, que están equivocados, que todo se puede utilizar, tanto el método hipotético deductivo como los paradigmas, como la falsación sofisticada de Lakatos, y él lo llama anarquismo epistemológico. ¿Qué significa eso? Que podemos utilizar cualquier cosa para crear ciencia y podemos utilizar cualquier cosa para definir qué no es ciencia. Para entenderlo de una forma más práctica y más fácil, lo diremos así. El método hipotético deductivo es cuando yo veo un cisne, voy a Estados Unidos, miro un cisne, voy a Belice, miro un cisne blanco, voy a Panamá, miro un cisne blanco, voy a Argentina, miro un cisne blanco, y digo, bueno,
todos los cisnes son blancos. Eso es lo que dice el método hipotético deductivo. Entonces yo ya saqué de observaciones una hipótesis de que todos los cisnes son blancos. Entonces, bajo esa ley y ese criterio de verdad, comienzo a observar que todos los demás cisnes de Asia y de África comienzan a ser blancos también. Digo, bueno, entonces todos pueden ser blancos. Entonces dice Lakatos que no, que lo que tengo que buscar es algo que esté en contra de esa hipótesis. Y esa hipótesis en contra debería encontrar un cisne negro. Entonces, para que la ciencia sea ciencia de verdad, no hay que comprobar las teorías, no hay que descartarlas con un cisne negro. Entonces vengo yo y me voy a Australia y encuentro un cisne negro. Digo, ¿saben qué? El paradigma de los cisnes blancos ya no sirve. Ahora digo yo, el paradigma de los cisnes negros, es lo que dice Kuhn. Pero lo que dice después Lakatos es que no, que los dos se van sumando. O sea que analizamos los cisnes blancos y negros del planeta y decimos, bueno, casi todos los cisnes son blancos y unos pocos en Australia son negros. Esa sería la sumatoria entre la falsación de Popper y los paradigmas de Kuhn. Pero dice Feyerabend, pero están también equivocados. También podemos soñar un cisne negro y decir que un cisne negro existe porque lo soñé. Lo tengo que ir a buscar. Es otro método por el cual yo puedo buscar la falsación o quitarle el criterio de verdad a una teoría. O lo puedo soñar, o me lo puedo encontrar por casualidad, como fue la Viagra y la penicilina, o me lo puedo imaginar. Entonces no hay un solo criterio ni un solo método científico, lo que dice Feyerabend. Todo vale, dice él. Los sueños, las premoniciones, la magia, el vudú, todo puede ser investigado por la ciencia, dice Feyerabend. Entonces, cuando encontramos el cisne negro, encontramos que las teorías se pueden ir mejorando. Casi todos los cisnes son blancos en el planeta Tierra. Y los únicos negros que hemos encontrado han sido en Australia. Esa es la teoría ya más completa, que incluye todas las teorías científicas y los métodos científicos, dejando abierta la posibilidad a otras formas, otros criterios de verdad científico, que es lo que dice Feyerabend. Entonces, lo que dice Popper es que según estos criterios, si nos definimos como método hipotético deductivo y solo lo que está aquí es ciencia, dejaríamos afuera a la psicología y dejaríamos afuera a la economía y a la política, porque no se puede descartar. Porque como dice el mismo Popper, las teorías de Freud no se pueden descartar porque son subjetivas para el observador y son subjetivas para el psicoanalista, y tiene razón. Entonces los criterios de verdad de Popper para la ciencia dejan afuera la psicología. Pero yo les pregunto a ustedes, entonces la psicología no es ciencia. Se puede utilizar otros métodos para investigar la psicología y se puede volver ciencias. ¿Cómo? A través de las ciencias cognitivas, de las neurociencias cognitivas. Entonces, esa pseudociencia de psicología de Popper puede pasar a ser ciencia si descubrimos otros métodos como las neurociencias cognitivas para descartar, según Popper, la verdad de los espíritus, de los demonios, de las posesiones, de la brujería, de la hechicería y de la magia. ¿Tienen algo de verdad eso o es totalmente falso? Según Popper, son falsos. Y según Lakatos, hay que investigar más. Y eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, en psicología, y en economía y en política. ¿Ustedes creen que la economía y la política no se pueden investigar? Porque no tienen los criterios fundamentales de hipótesis deductiva. Sí se pueden investigar. Lo que pasa es que tenemos que tener las herramientas necesarias para poderlo investigar. Y en el siglo XX no teníamos, pero hoy sí tenemos. Entonces podemos estudiar la economía política, por supuesto, a través de las neurociencias cognitivas, a través del estudio de las emociones y el inconsciente de las personas y las sociedades humanas. Hoy podemos decir que si escogemos los diputados a dedos, podemos cambiar los que hacen las leyes para mejorar las leyes para que tengamos un mejor país en Guatemala. O si apoyamos la meritocracia, porque ya sabemos que somos humanos y que todos nos podemos trocear en una canasta de cangrejos, dicen algunos. Tenemos que suponer y hacer leyes correctas para poder evolucionar como una sociedad capitalista que es la que todos creemos que tenemos. Entonces, cuando leí este libro de Albert Einstein que se llama Sobre la teoría de la relatividad especial y general, él dice ahí que no dejes que los árboles te impidan ver el bosque. Pero yo les digo a ustedes hoy, poda a los árboles que te impidan ver el bosque. Porque todos los libros que yo he leído yo, todos los libros,
tienen cosas buenas y cosas malas. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a agarrar las cosas buenas y dejar de lado las cosas malas. Porque siempre encontraremos cosas buenas y cosas malas. Siempre encontraremos verdades y mentiras relativas a cada observador, según la física. Entonces, aprendamos a tener un pensamiento crítico, a autocriticarnos a nosotros mismos. Así podemos entender por qué ahora las ciencias naturales que dicen la verdad de la física, de la química, de la biología, astronomía, genética, astrofísica y geología son más fáciles de estudiar, porque estamos estudiando los objetos, la materia, la energía. Pero ¿qué pasa con los estudios sociales y las ciencias humanas, donde la mente del individuo juega un papel sumamente importante? Por eso que Popper dice que la economía, la política, la psicología, la antropología, la religión, la historia y la sociología son pseudociencias. No, te pueden estudiar a través de la ciencia. Y tan es así que hoy la psicología está ganando un puesto sumamente alto porque hemos aprendido que nos podemos manipular entre nosotros mismos. Podemos manipular a través de la inteligencia artificial, de los big data, de los estudios de Cambridge Analytica y los sistemas sociales de Internet, de WhatsApp, de Facebook y de todas esas cosas, Instagram, cómo actuamos nosotros a través de nuestros hábitos. Y si sabemos cómo actuamos nosotros a través de nuestros hábitos y nuestras emociones son manifestadas, nos pueden manipular para votar en contra de alguien, para manipular, para comprar algún producto, que es el neuromarketing, para votar en contra del Brexit, para votar a favor de un partido político o de una persona. Podemos ser influenciables y eso se llama psicología. Entonces la psicología de ayer, las pseudociencias de ayer, son las ciencias de hoy. Hoy podemos manipular la mente de los compradores. Podemos manipular la mente de las personas que van a votar por un individuo. Podemos manipular la economía, podemos manipular la política, podemos manipular la religión, la filosofía y la ciencia. Entonces es importante que aprendamos a controlar nuestra mente y la mente de los demás para estar en libertad y no dejarnos influenciar para votar o no votar por una persona, para comprar o dejar de comprar un producto, para quedarse en malos hábitos alimenticios, malos hábitos nutricionales, malas ingestas de líquidos, de alcohol o de drogas. Es importante que sepamos que lo podemos cambiar, lo podemos estudiar. Entonces, como dice Feyerabend, podemos utilizar los sueños, podemos utilizar los momentos de eureka para seguir en la ciencia. Ustedes sabían que Ramanujan soñaba las fórmulas matemáticas de los agujeros negros. ¿Sabían ustedes que Niels Bohr describió la teoría atómica por un sueño? ¿Sabían ustedes que Lule descubrió la molécula de benceno a través de un sueño? ¿Sabían ustedes que Mendeleev y la tabla periódica de los elementos fue soñado por Mendeleev? ¿Sabían ustedes que por casualidad Fleming dejó una placa de Petri y se encontró un hongo que se llama penicillium y que ese hongo mataba a las bacterias? Y gracias a esa casualidad y ese olvido que dejó la placa ahí, encontró la respuesta al tratamiento con antibióticos y la penicilina. ¿Sabían ustedes que el Viagra se utilizaba para mejorar la circulación del corazón, supuestamente? Y se dieron cuenta que era mejor para el sexo. Y hoy las pastillas, por casualidad, se encontró que tenían un mejor beneficio y se venden ahora millones de dólares por el Viagra. Fueron casualidades, no fueron estudios hipotéticos deductivos. Y eso es lo que dice Feyerabend. Todo vale, dice él. Yo el libro que leí, lo que decía era que todo se podía utilizar. Más que todo vale es, todo se puede utilizar para crear la ciencia o para descartarla. Hoy sabemos que los sueños sirven para fortalecer la memoria, sirven para limpiar el cerebro, sirven para rejuvenecernos y ser más felices. Tenemos que dormir 7 horas diarias, tenemos que caminar media hora diaria, tenemos que comer sanamente para poder vivir mejor. Hoy podemos cambiar las memorias, podemos cambiar los recuerdos, podemos imponer recuerdos y podemos manipular los recuerdos. Y eso es lo que hace la psicología, sabiendo o no sabiendo lo que están haciendo. Pero hoy la ciencia lo ha demostrado. Si ponemos inhibidores de síntesis de proteína, podemos quitar una memoria de una rata. O sea, podemos quitar las memorias, podemos quitar el yo, podemos quitar el alma, si quieren verlo así. Y a través de estudios de optogenética podemos poner memorias a nivel experimental. Podemos poner recuerdos a nivel cerebral. Eso ya es la ciencia de hoy. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hoy podemos saber lo que la gente está soñando a través de máquinas y computadoras.
Hoy podemos saber a través de computadoras lo que la gente está pensando y está viendo. Como dice Michio Kaku, todo eso es información. Y esa información en el futuro va a ser su alma guardada en un frasquito que la van a poder mandar a otro planeta, a otro sistema solar, a otra vía láctea, a otro universo paralelo, a otro mundo o a otro ser humano. Es lo que dice Michio Kaku en el libro El futuro de nuestra mente, no lo digo yo. Entonces yo me pregunto, si eso es cierto, y nuestra conciencia, que es nuestra memoria, dice Eric Kandel, el premio Nobel de Fisiología, significa que nuestra memoria puede ser guardada y transmitida a otro espacio-tiempo diferente. Según Michio Kaku y muchos físicos y científicos, sí. Entonces yo me pregunto, ¿no será que eso es lo que pasa cuando uno se está muriendo? Que realmente el alma, la psique o la conciencia puede viajar en el espacio-tiempo a través de la física a otro espacio-tiempo diferente. Es la pregunta. En el siglo XVI, nosotros, los cirujanos, sacábamos la piedra de la locura del cerebro y 50% de los pacientes se curaban. ¿Por qué se curaban si eso era mentira? ¿El cirujano realmente quería engañar a la persona y robarle su dinero? ¿O realmente él creía que sacaba la piedra y la persona vivía mejor? Entonces, ¿de qué depende la mentira y la verdad? Del cirujano. ¿De qué depende que un producto que se llama porción mágica tenga una nuez de cola y una hoja de coca? Y a través de la nuez de cola que tiene cafeína y la coca, la hoja de coca que tiene cocaína, es un estimulante que junto con el azúcar crean un adictivo potentísimo, se lo dije. Las ratas prefieren el azúcar que la cocaína. La cocaína mata si uno deja de comer por querer usar la cocaína, que pasó con los estudios experimentales. Se comenzó a vender un brebaje mágico que curaba las enfermedades del alma, la disentería, la tos, quitaba el hambre y mejoraba todo su sistema físico. Quitaba el dolor de cabeza. Esa medicina quitaba la neuralgia, la histeria y la melancolía. ¿Qué medicina es esa? Un jarabe de coca-cola, una nuez de cola y una hoja de coca, una nuez de cola de África y una hoja de coca de Perú. Eso formó la Coca-Cola en 1885 en Valencia, España. Y de ahí lo llevaron a una feria en Estados Unidos, en Pensilvania, y ahí otro investigador hizo su propia fórmula, lo patentó y se volvió millonario. Esa es la historia de la Coca-Cola. Entonces, ¿de qué depende la mentira? Depende de las personas y de la forma en que utilizan la información para mentir intencionalmente o aquellas personas que son ignorantes y transmiten una información equivocada como los antivacunas. Entonces es muy sutil esa diferencia entre la mentira y la verdad. Es la intencionalidad del pensamiento crítico lo que tenemos que analizar. Por ejemplo, el doctor Brian Weiss dice que uno puede a través de la hipnosis hacer regresiones a vidas pasadas. El doctor Ian Stevenson dice que tiene 20 casos de reencarnación comprobable. Y el físico Jean-Pierre Garnier Mallet dice que hay un otro ion cuántico el cual puede mandar información desde otra dimensión externa o alterna. Lo que dice Kandel, que la memoria es nuestra alma. Lo que dice Tononi, que la información es la conciencia. Y lo que dice Kaku, que dice que las mentes y las conciencias se puede teletransportar al futuro, nos deja ese criterio de verdad que tenemos que tomar responsablemente a través del pensamiento crítico. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, a cuestionarnos a nosotros mismos. Como dice Jung, si un paciente dice que estuvo en la luna, el paciente cree que estuvo en la luna, hay que tratarlo como que hubiera estado en la luna, dice Jung. ¿Por qué? Porque para el paciente eso es una realidad. Entonces, hay que tomar los criterios de verdad dependiente de cada observador. ¿Por qué cura la magia? Dice Jodorowsky. Porque la gente lo cree. ¿Por qué cura la hipnosis? Porque podemos cambiar y modular el cerebro humano enfocándolo en algo que cause menos dolor. Y eso se llama neuroplasticidad cerebral. Si abrimos nuestra mente y comenzamos a comprender que nuestras células cerebrales, que se llaman neuronas, son 86,000, y esas 86,000 neuronas se comunican con otras 20,000 sinapsis, hacen millones de conexiones en el cerebro. Y esas millones de conexiones hacen redes neuronales que nos hacen hacer lo que hacemos, crear hábitos, crear partes racionales y partes emocionales. Tenemos prácticamente dos sistemas cerebrales, uno es emocional y otro es racional. El racional usamos solo el 5% y el emocional el 95%. Le podemos llamar inconsciente si quieren,
Pero sea lo que sea, son conexiones cerebrales que podemos utilizar la mayor parte de las veces para crear nuestros hábitos. Entonces, nosotros somos animales de costumbres y de hábitos el 95% del tiempo. Pero a través de la razón consciente podemos moldear esos hábitos y hacer ayuno intermitente, hacer deporte, estudiar más, ser exitoso o suicidarse. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Dice John Barr. Ustedes sabían que Ramón y Cajal dijo a principios del siglo pasado que cualquier hombre, si quiere, puede esculpir su propio cerebro. Y es cierto. Si utilizamos la memoria para grabarnos las calles de Londres, vamos a hipertrofiar el hipocampo, que es el centro de la memoria. Si utilizamos nuestro cerebro para desarrollar habilidades musicales, desarrollaremos otra área cerebral, que es el área de la música. Si queremos distribuir y mejorar nuestras capacidades motoras, desarrollaremos en nuestro cerebro las conexiones que desarrollan las habilidades motoras. Es decir, nuestro cerebro puede ser como una plasticina, la cual la podemos moldear para mejorar nuestros hábitos y para ser más felices y más sanos. Podemos crear soldados, podemos crear atletas que ganan medallas de oro, podemos utilizar la política para matar gente, o podemos utilizar la religión para que se vayan a suicidar a Guyana, o podemos usar la hipnosis para operar cerebros. El moldeamiento del cerebro es una realidad actual y siempre ha sido. Lo que pasa es que ahora entendemos un poco más la relación entre la mente y el cerebro. Creo que tenemos que apropiarnos de eso para ayudar a las personas a quitarse los miedos, angustias y temores, los traumas y las obsesiones, las compulsiones y las pulsiones, como decía Freud. Podemos mejorar nuestra salud física, mental y social si conocemos nuestros hábitos y la forma correcta de cambiar estos hábitos, como pueden ver en esa diapositiva. El inconsciente es tan poderoso que esta persona que tiene amputada su mano derecha, al ver su mano derecha reflejada de su mano izquierda en un espejo, el inconsciente mira como que estuviera relajado el brazo del lado derecho y se le quita el dolor del miembro amputado. Cuando uno amputa un miembro, le queda un dolor, se llama miembro fantasma del miembro amputado. Y esta mano derecha de ese paciente se alivió en el instante en que vio reflejado la mano izquierda en el espejo. Esto quiere decir que nuestro inconsciente actúa irracionalmente. Y somos irracionales el 95% del tiempo. Somos más emocionales que racionales. Entonces utilicemos esto para mejorar nuestras capacidades y nuestra vida diaria. Como dice la doctora Alia Krum, hizo un estudio en el cual a la mitad de las personas que hacían la limpieza de un edificio les dijo que el beneficio era bueno y la otra mitad no sabían que el beneficio era bueno. Las personas que supieron que el ejercicio era bueno mejoraron su peso, mejoraron su presión arterial, mejoraron la cantidad de grasa corporal y se sentían más felices. El mismo hecho de creer y pensar mejora el rendimiento de las personas. En este otro experimento, la doctora dio un brebaje que era igual a dos grupos de personas. A una les dijo que la bebida era dietética y a otra le dijo que la bebida tenía chocolate y mucho azúcar. La gente que creía que estaba tomando el batido de chocolate disminuyó su cantidad de grelina y tenía menos hambre que las personas que tomaban supuestamente bebidas dietéticas. ¿Qué significa eso? Que nuestra mente modula nuestro cerebro para que nuestro cerebro module las hormonas y compuestos bioquímicos que nos satisfacen la alimentación y la saciedad. Quiere decir que nuestra mente es tan poderosa que cambia bioquímicamente nuestro cuerpo. Y eso está comprobado con los estudios de Alia Krum, que son las referencias por los que lo quieren ir a revisar. Y lo mismo pasa con el estrés. Si ustedes creen que el estrés es bueno, los va a perjudicar, perdón, los va a beneficiar. Y si ustedes creen que el estrés es malo, los va a perjudicar. Entonces la mentalidad, el mindset, dice ella, el efecto placebo, este efecto mente-cuerpo puede modular el cerebro para que sean más sanos o más enfermos. Por eso es importante para el COVID pensar positivamente. También es importante el pensamiento que uno a través de la hipnosis puede operar a las personas. Aquí les voy a dejar este video, donde yo estoy operando a los pacientes con hipnosis, después de haber leído y haber revisado más de 15,000 artículos, bueno, no revisé todos los artículos, pero revisé metaanálisis y haber leído el libro de Handbook de hipnosis de la Universidad de Oxford. Uno puede conocer cómo funciona el cerebro y puede utilizar este tipo de técnicas para moldear el cerebro, que es una neuroplasticidad cerebral aguda, y uno puede quitar cuerpos extraños como este rinolito que tenía este niño metido ahí por 8 años, miren. Lo estamos sacando con hipnosis.
O pueden ver a otra persona que tenía un tumor en la nariz. Mire cómo lo saca por la boca. Problema en la nariz. Sentía incomodidad en todo esto. Me ardía, me salía sangre. ¿Le costaba respirar? Me costaba respirar bastante. ¿De las dos fosas nasales? De las dos fosas nasales. ¿Cuánto tiempo llevaba así? 3 años. Y ahora que le hicimos la hipnosis y le quitamos las masas en la nariz, ¿respira mejor? Sí, respiro mejor. ¿Le ayudó la hipnosis para dormir, para Sí, relajar? bastante. ¿Sintió alguna molestia? Pues no, solo fue un poquito de dolor, pero me relajé y ya. Hola, ¿cómo estás? Bendito sea Dios, bien, doctor, ya recuperada de lo que tenía. Hace 8 años yo tenía esa enfermedad, padecía de sinusitis crónica, iba con doctores, pero no me curaba. Hasta hoy que usted me operó y me dolió como el 2 de 10. 2 de 10. Y te hice una hipnosis y te relajaste con eso. Sí, bastante. ¿No te molestó mucho? No, casi nada, doctor. Perfecto. Pero muy poco, tenías una masa y una piedra prácticamente en la nariz, un rinolito de 8 años de evolución, y gracias a Dios. Bien, ¿cuánto te dolió de 1 a 10 del procedimiento que te hice? En fin, puedo usar hipnosis para mejorar a los pacientes. Hoy sabemos que existe la percepción extrasensorial. Este paciente que tiene aquí, arriba a la izquierda, tiene una ceguera cortical que siendo ciego esquiva los obstáculos. Hoy sabemos los métodos para viajar en el tiempo a través de las teorías físicas y estos estudios que han hecho aquí al lado izquierdo. Hoy sabemos que la inmortalidad de la conciencia como información en un estudio de Tononi y de Kaku se puede guardar esa conciencia, esa alma eternamente, esa futuro, no ahorita, pero es un futuro que puede ser real. Como les decía esta semana que pasó, esta semana, el profesor Alan Aspect ganó el premio Nobel junto con Clauser y Salinger por la teletransportación de información cuántica. Ya los chinos mandaron al espacio información en teletransportación en simultaneidad cuántica, efecto fantasmal le llamaba Einstein, y eso va a abrir la posibilidad de crear computadoras cuánticas y eso va a abrir la posibilidad a infinitas cantidades de posibilidades de la mente y la hipótesis. Entonces, en base a todo eso, hoy podemos lanzar una hipótesis sobre las experiencias cercanas a la muerte. A mí me pasó, yo me vi desde arriba, sentí la paz, sentí estar unido a todo. Entonces, abramos nuestra mente y con pensamiento crítico podemos lanzar una hipótesis. Si sabemos que hay muchos universos paralelos, si sabemos que la información cuántica del cerebro, de la mente o de la conciencia se va a poder guardar en un futuro, no ahorita, y sabemos que hay agujeros negros que abren la posibilidad a universos paralelos. Y sabemos que existe la posibilidad de dobles cuánticos por los infinitos universos que existen a nivel experimental, que significa que yo existo en otro universo y ustedes también, en múltiples universos a dimensiones alternas infinitas y a distancias infinitas, pero existimos. Quiere decir que en algún otro universo Hitler ganó la guerra, en algún otro universo todavía hay dinosaurios, en un otro universo existe el Dios, el alma, el diablo, lo que ustedes quieran, porque son posibilidades infinitas. Todo puede pasar, y no lo digo yo. Se llama teoría M y la teoría de los multiversos y las membranas. Entonces significa que podemos estar en 2 lugares al mismo tiempo, si hay una teletransportación cuántica, no físicamente en este espacio-tiempo, sino que a nivel de información mental. Incluso hay un doctor que está haciendo una máquina para enviar fotones al futuro. No me voy a acordar el nombre. Y lo está desarrollando a nivel físico en una revista internacional. ¿Podemos estar unidos entonces, ¿se puede estar en 2 lugares al mismo tiempo? Sí, a través de la transportación cuántica. ¿Se puede estar unido al todo? Sí, a través de la teoría de las cuerdas, que las cuerdas están pegadas a la piedrana, y la piedrana es todo el universo. ¿Podemos viajar por un túnel? Sí, a través de un agujero negro que se abre a través de una luz en el fondo hacia un espacio-tiempo diferente que puede ser otro universo paralelo. ¿Se puede ver la vida en un instante? Sí, a través de viajes espaciotemporales como información cuántica. No lo digo yo, lo dice la física. Entonces quiere decir que no ahorita, en un futuro tal vez podremos entender qué es lo que nos pasa racionalmente cuando nos morimos. Espiritualmente ya lo hemos leído, lo hemos sabido a través de la historia, de la religión y todo lo que hemos aprendido a través de nuestras culturas. Pero yo creo que en un futuro, no solo yo, sino muchos físicos, vamos a poder entender un poquito más sobre la conciencia, el alma y los mundos paralelos. Así que ya para terminar, yo me pregunto, ¿los médicos lo sabemos todo? Pues no, no lo sabemos todo.
Ayudamos a curar a los pacientes. No curamos, pero ayudamos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra guía? El acompañar a la vida, acompañar al momento de nacer de los bebés. Tenemos que acompañar en el momento de la muerte, esa trascendencia del moribundo durante meses con un cáncer. ¿Qué es lo que les vamos a decir para apoyarlos? Conocemos un poquito más de religión, conocemos un poquito más de la ciencia, conocemos un poquito más del alma, de la memoria y de la mente. Les invito a leer mis libros. Tenemos que ayudar a promover la salud, no curamos, ayudamos al cuerpo del paciente enfermo a que se recupere, pero realmente que nosotros curemos es difícil, a menos de la cirugía como una apendicectomía podemos ayudar más objetivamente, pero es la persona la que se va a curar y tenemos que ayudar a las personas con enfermedad. Tenemos que hacer caso de lo que dice Epicuro, hizo tetrafármaco. Él recomienda y nos dice que la muerte no existe, que el dolor pasa, que Dios no castiga y que la felicidad llega fácilmente cuando entendemos que lo feliz y lo propio es lo elemental y lo básico. Las emociones, la sociabilidad, nuestra familia, nuestros amigos y nuestras experiencias, no el mundo material. Nuestra mente es tan poderosa que puede llevar a un individuo a cometer un asesinato, puede cometer un suicidio. ¿Hasta dónde conocemos la mente y nos dejamos influenciar por factores externos llevando a un individuo a perder la vida? He perdido a compañeros, recientemente colegas médicos, que ante la desesperación dieron el paso al suicidio. Debemos aprender un poquito más de nuestra mente y muchas veces acompañar a los moribundos, a los depresivos, a los ansiosos, a las personas que están en la cárcel, a los enfermos moribundos, a las personas que nos necesitan y brindarles un apoyo moral, un apoyo social. Y muchas veces para beneficio de nuestra propia mente, debemos de darnos un tiempo para llorar. No me queda más que agradecerles, invitarlos a que lean mis libros, que visiten mis páginas y que sigamos deconstruyendo la realidad. Ban Tiosh significa gracias en el idioma quechí. Espero que les sirva y sigamos compartiendo y aprendiendo. Nos vemos próximamente.